Doy gracias al Señor, hermanas y hermanos. Gracias le doy al Señor por estar una vez más con todos ustedes. Les bendigo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Quien les habla es el pastor Ramón Encina. Creo que ya lo saben. Les abrazo en el amor del Señor a cada hermano y a cada hermana de la congregación, especialmente a los hermanos que se congregan en la calle José Hernández 384 del barrio El Tambo, y a todos los hermanos del cuerpo de Cristo. Un abrazo a los hermanos, a los amigos, un fuerte abrazo, un abrazo para mi esposa, para mi hija amada, para mis hijos. El Señor bendiga grandemente sus vidas y los asista con su gran poder. Vamos a hacer una oración, hermanos, y vamos a empezar el desarrollo de la palabra de Dios de este día. Hoy estamos viendo el libro de Hebreos, en el capítulo 12. Padre Santo, estoy delante de tu presencia agradecido por cuanto tú nos has permitido estar una vez más en la radio. Señor, te pido tu unción, te pido, Señor, tu poder para dar a conocer la palabra que tú nos has dejado, que tú has hecho que se escriba. Señor, gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias le damos al Señor, hermano. Vamos a leer en Hebreos, en el capítulo 12, en el verso 22, creo que habíamos dejado allí más o menos. Mas habéis llegado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, a Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están alistados en los cielos, y a Dios, el juez de todos los espíritus de los justos hechos perfectos, y a Jesús, el mediador del nuevo pacto o del Nuevo Testamento, y a la sangre de esparcimiento que habla mejor que la de Abel. Mirad, no desechéis al que habla, porque si a aquellos no desecharon, no escaparon al que hablaba en la tierra, mucho menos nosotros si desechamos a aquel que habla desde los cielos, ¿no? Y la voz de la cual conmovió la tierra, más ahora ha denunciado diciendo: aún una vez y yo conmoveré no solamente la tierra, mas aún al cielo. Y esto palabra, aún una vez, declara la mudanza de las cosas movibles como de cosas hechas para que queden las cosas que son firmes. Así que tomando el reino inmóvil, retengamos la gracia por la cual, disculpen hermano, servimos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Gracias le damos al Señor. Entonces, dice en el versículo 22, que nos hemos acercado al monte de Sión. Gloria al nombre de Jesús. Al monte de Sión, fíjese usted. Entonces nosotros tenemos que ver que lo que habla en este versículo 22 hasta el 24, aquí habla cosas celestiales, no cosas que nosotros podemos entender solamente por el Espíritu de Dios. Y esto, hay cosas celestiales y hay cosas terrenales. Esto es un contraste, ¿no? Y las cosas terrenales están mencionadas en el versículo 19, porque ahí dice: al sonido de la trompeta, a la voz que habla, debido a la cual los que lo oyeron rogaron que no se le hablase mal. Es decir, las cosas terrenales está haciendo referencia ahí en el versículo 19. Gloria al nombre del Señor. 18 y 19, ¿no? Que habla del monte de Sión. Bueno, del monte Sinaí, disculpen, el monte Sinaí. Entonces, hay un contraste entre lo terrenal y lo celestial. Hay un contraste que nosotros tenemos que entender.
Y las cosas celestiales representan el lado de la gracia, ¿no? Y ahí sabemos que los primogénitos y los espíritus de los hombres justos, ¿no? Que fueron salvos por gracia, lo que, ¿no? Esto representa digamos, el lado celestial. El lado celestial es eso, el lado de la gracia. Los que estaban bajo el Antiguo Testamento o el Antiguo Pacto, ellos se acercaban a la ley, es decir, al monte Sinaí. Y mientras que nosotros, los que somos cristianos, los que seguimos al Señor Jesucristo, ¿no? Estamos bajo el nuevo pacto, es decir, estamos bajo el pacto de la gracia. Y tiene que haber una diferencia, ¿no? Estar bajo la ley y bajo la gracia. Y ciertamente que la diferencia está, se puede ver. No es el mismo el espíritu de la ley que el espíritu de la gracia. El espíritu de la ley es un espíritu de condenación. El espíritu de la gracia es un espíritu de salvación, de justificación, de regeneración, ¿no? Es diferente. El espíritu de la ley es un espíritu que demanda, ¿no? Y el espíritu de la gracia es un espíritu que bendice, ¿no? Que capacita, ¿no? a aquellos que se acercan al monte de Sión. Son dos montes diferentes, con beneficios diferentes, con demandas diferentes. Gloria al nombre del Señor. Nosotros los cristianos, los que hemos recibido a nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Estamos bajo el nuevo pacto, bajo la gracia. Entonces, si estamos bajo la gracia, ya no estamos bajo la ley, bajo obligación, bajo mandamientos y estatutos y ordenanzas, ¿no? Por la cual nosotros podamos llegar a ser salvos, sino que estamos bajo la gracia. Como dice ahí en Romanos 6, si usted me quiere acompañar a leer, 6:14, fíjese lo que dice aquí. Porque el pecado no se enseñoreará más de vosotros, pues no está bajo la ley, sino bajo la gracia. Y esto es muy importante. El pecado ya no tiene poder para reinar sobre nosotros, ¿no? Él ya no nos puede decir lo que nosotros tenemos que hacer, porque nosotros ya nos hemos acercado a lo espiritual, es decir, a un monte o a una ciudadanía o a un país donde el pecado no reina. Reina y ahí la que reina es la gracia. Y el pecado, en el reino de la gracia, el pecado no es mayor que la gracia, sino que la gracia siempre es mayor. Pero nosotros tenemos que creer lo que la palabra de Dios dice, ¿no? Para dejar de pecar, o para dejar que el pecado nos siga a nosotros conduciendo a pecar. Nosotros tenemos que creer que el pecado ya no tiene dominio ni autoridad sobre nosotros. Porque dice: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, para que lo obedezcáis en sus deseos, en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado por instrumento de iniquidad. Antes presentaos a Dios como vivos de los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. ¿Yo? Antes presentemos a Dios nuestros miembros como instrumento de justicia. ¿No? ¿Por qué? Porque ya no estamos bajo el poder del pecado, ¿eh? ¿Vio? Antes presentábamos nuestros miembros para servir al pecado. Ahora fíjese, ¿por qué nosotros podemos presentar nuestros miembros para servir a la justicia? Porque el pecado no se enseñoreará más de vosotros, ¿no? Porque no está bajo la ley, porque lo que le daba poder al pecado era la ley. No está bajo la ley. Vio la ley que decía: no robarás, no adulterarás, no mentirás, no codiciarás la mujer de tu prójimo. No, eso, el pecado, la ley le daba poder al pecado, porque
el pecado tomando ocasión, sabiendo que el hombre no podía cumplir, entonces producía en nosotros, ¿no?, el deseo de pecar más, porque nosotros no podíamos cumplir. Por medio del mandamiento el pecado tomaba ventaja, ¿no? No engañarás, bajo la ley. Y lógicamente que el hombre no podía vivir sin engañar, porque él tenía una naturaleza engañosa, mentirosa. Pero ahora el pecado no se enseñorea más de nosotros. ¿Por qué? Porque ahora tenemos una naturaleza, una vida que repele el pecado, que aborrece el pecado, que no tolera el pecado. Por eso nosotros no podemos presentar nuestros miembros al pecado, porque tenemos una vida que no está de acuerdo con el pecado, que detesta el pecado. Entonces el pecado no puede reinar ahí. No, porque el pecado no se enseñoreará a más de vosotros, pues no está bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces fíjese lo que es entender, ¿no?, que nosotros nos hemos acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, ¿no?, a la Jerusalén celestial, a la mirada de ángeles, a la asamblea de los primogénitos, por así decirlo. Entonces fíjese, hermanos amados, hermanos, que espero que usted entienda lo que la palabra de Dios dice. Hay en Gálatas también 4:23. Gálatas 4:23 dice la palabra del Señor. 4:23 dice. Perdón, estoy leyendo Filipenses. Dice, mas el de la sierva nació según la carne, hablando de los dos pactos, ¿no? El de la sierva era el hijo de Agar. Él nació según la carne, según el esfuerzo que hizo Abraham por tener una descendencia. Eso es según la carne. Mas el de la libre nació según la promesa. Yo, alabado sea el Señor. Decidme, lo que queréis estar bajo la ley. ¿Cómo habéis oído la ley? No habéis oído la ley, porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno el de la sierva y el otro el de la libre. Mas el que nació según la carne, mas el de la sierva nació según la carne, pero el de la libre nació según la promesa. Las cuales cosas son dichas por alegoría, porque estas mujeres son dos pactos. El uno ciertamente el del monte Sinaí, ¿no?, al cual engendró para servidumbre, que es Agar, porque Agar o monte Sinaí es un monte en Arabia, el cual es conjunto a la que ahora es Jerusalén, la cual sirve con sus hijos. Más la Jerusalén de arriba, libre es, la cual es madre de todos nosotros, porque está escrito, alégrate estéril, que no pares, prorrumpe en clamor, y clama la que no está de parto, más son los hijos de la dejada que la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros somos de Isaac. Nosotros, como Isaac, somos hijos de la promesa. Pero somos hijos de la promesa. Entonces, más ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la sierva y a su hijo, porque no será heredero el hijo de la sierva con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la sierva, más de la libre. Y acá es lo que está diciendo Hebreo, que nosotros somos de Sión, del monte de Sión, no del monte Sinaí, ¿no? Nosotros somos hijos de Sara, hijo de la gracia, porque la gracia es nuestra madre. Nosotros somos de ahí, somos de la Jerusalén de arriba, ¿no?, donde ahí está la ciudad del Dios vivo. Ahí está la Jerusalén de la muchedumbre de millares y millares de ángeles. Ahí estamos nosotros.
Entonces, estos pasajes ahí de Gálatas 4, versículo 21 al 31, estos pasajes nos muestran que no estamos bajo la esclavitud, porque nosotros ya no somos esclavos del pecado, ni esclavos de la carne, ni esclavos del mundo, sino que estamos bajo la gracia. ¿Para qué? Para que podamos ser herederos, ¿no? Herederos juntamente con Cristo, y estos son los que reciben la herencia, ¿no? La herencia es, la parte de nuestra herencia es lo que Dios le prometió a Abraham, ¿no? Que por la fe él iba a alcanzar las promesas. Y también tenemos que ver que es la primogenitura, eso tenemos que ver también, porque nosotros no debemos apartarnos de la gracia, no podemos apartarnos de la gracia, como dice en el versículo 15. Mirad bien, no sea que alguno caiga de la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura o estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Entonces tenemos que mirar bien nuestro interior, examinarnos a nosotros mismos, y no tener ninguna raíz de amargura que nos lleve a nosotros a apartarnos de la gracia de Dios. ¿Vio? Por una raíz de amargura, por una falta de perdón, por una falta de amor, por una falta de comprensión, por una falta de misericordia. Nos apartemos, no voy a tener misericordia, no voy a perdonar, no voy a darle lugar al amor de Dios en mi vida porque tal persona me hizo tal cosa, y ahí nos apartamos de la gracia. No, porque muchos tienen el mensaje de la gracia en su boca, pero sus hechos dicen lo contrario. Porque nosotros siempre tenemos que mirarnos en nuestro interior, en nuestro corazón, en nuestro pensamiento. Tenemos que mirar nuestros sentimientos, nuestra intención, ¿cuál es? ¿Proviene de la ley o proviene de la gracia? La gracia es perdonadora, soporta todo. El amor todo lo sufre, todo lo soporta, todo lo espera, todo lo cree. No busca lo suyo, ¿no? Y así, 1 Corintios 13, esa es la gracia. Entonces, la falta de unidad que hay en las congregaciones de nosotros, de los que predicamos la gracia, es porque hay raíz de amargura. No está la capacidad de perdonar. Perdonar significa olvidar la ofensa. Entonces no olvidamos. Y ahí el diablo nos tiene ahí con una raíz de amargura. Mirá bien que no sea que alguno caiga de la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura o se estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Gloria al nombre del Señor. Fíjese, hermano amado. Entonces nosotros tenemos que no permitir a ninguna raíz de amargura, no permitir un mal pensamiento, no tenemos que permitir ni un mal sentimiento, nada tenemos que permitir nosotros que nos lleve a nosotros al monte Sinaí. No, nosotros tenemos que permanecer en el monte de Sión, donde nuestra madre está allí, la gracia abundante. Hermano, ¿se da cuenta? No vaya a ser que caigamos de la gracia de Dios. No, cuando pensás que caer de la gracia de Dios es, por ejemplo, dejar de congregarse en una iglesia de gracia. O caer de la gracia de Dios es predicar solamente, que también es caer de la gracia de Dios, dejar de predicar la gracia para predicar las obras. Eso también es caer de la gracia de Dios, pero no es lo único. La caer de la gracia de Dios es, por ejemplo, habiendo recibido nosotros la vida de la nueva creación, nosotros manifestamos la vida del hombre viejo, ¿no? Ahora, ¿cómo podemos manifestar la vida del hombre viejo si el hombre viejo fue crucificado, fue muerto y sepultado? Pero hay hermanos que lo mantienen todavía vivo al hombre viejo. Y por eso ellos, el hombre viejo es sin misericordia. Bueno, y así, hermano, triste, triste.
¿no? Examinaos a vosotros mismos, y eso es lo que tenemos que hacer, mirar nuestro corazón, mirar nuestros pensamientos, mirar nuestros sentimientos, mirar la intención con que hacemos las cosas, ¿no? Ahí está la gracia también, reinando, la gracia tiene que reinar ahí, en nuestro interior. Amado, esto es muy importante. No pongamos solamente un cartel, iglesia de gracia nada más. No, tenemos que tener la gracia, así como el pecado gobernaba, ahora reina la gracia. Así como la ley gobernaba, ahora reina la gracia. El espíritu de la gracia, el espíritu de nuestro Señor Jesucristo resucitado. ¿No le parece, hermano amado? Entonces, nosotros no tenemos que apartarnos de la gracia de Dios, sino que nosotros debemos de tener la gracia, ¿no? Como dice en el versículo 28 del mismo capítulo. Fíjese, dice, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, retengamos la gracia, mediante ella sirvamos a Dios agradándole con piedad y con temor. ¿Vio? Como dice, temor, con piedad. Hoy está el misterio de la piedad. Bueno, con piedad tenemos que, con la vida de Cristo, a eso es lo que se está refiriendo. Con la vida del hombre nuevo tenemos que vivir. No tenemos que vivir con la vida de la carne, ¿no? O con el sentir de la vieja creación, sino que tenemos que vivir con la gracia, porque nosotros pertenecemos al monte de Sión, nosotros pertenecemos a aquellos que están en la nueva Jerusalén, la Jerusalén del cielo, no de la tierra. ¿Entiende, hermano? Esto es triste, esto. Es triste cuando nosotros no podemos manifestar la gracia de nuestro Señor Jesucristo a través de lo que hablamos, a través de lo que pensamos, a través de lo que sentimos, en nuestro interior, ahí adentro, donde nadie puede ver, solamente Dios. Y nosotros también vemos algo. Y Dios nos muestra lo que hay en nuestro interior, y lo que hay en nuestro interior no se asemeja a lo que dice la palabra con respecto a la gracia. Es más bien una identificación con la vida vieja lo que tenemos. Pero ¿cómo puede ser? Nosotros ya hemos crucificado al hombre viejo, hemos crucificado al cuerpo del pecado, y entonces ¿cómo puede ser que sintamos como siente el pecador, como siente el carnal, siendo que estamos en la gracia? Entonces fíjese, la gracia tiene que reinar, hermano, tiene que reinar en tu vida y tiene que reinar en mi vida. Tenemos que ser conducidos por la gracia. Alabado sea el Señor. Estas cosas me causan una pena muy grande cuando yo veo hermanos que dicen que conocen la gracia, pero manifiestan una vida diferente, ¿no? Manifiestan una vida que no es la vida que corresponde al monte de Sión, sino que la vida que corresponde al monte Sinaí. Por eso dice que nosotros nos hemos acercado, ¿no? No al monte que no se podía tocar, sino al monte de Sión, dice. Alabado sea el Señor, alabado sea el nombre de Jesús. Entonces seguimos un poquito más, hermanos amados, porque esto es muy importante que nosotros lo entendamos, ¿no? Que nosotros podamos entenderlo y que nosotros podamos gozarnos de estas cosas. Amén, hermano. Tenemos que gozarnos de estas cosas. Entonces, en el versículo 28 decía que debemos mantenernos en la gracia. Ahora fíjese, las cosas que están del lado de la gracia son celestiales, no son terrenales. El amor es celestial, la misericordia, ¿no? Eso es celestial, ¿no? El perdonar, eso es celestial. El perdonar un agravio, eso es celestial. Hay una conducta celestial y una conducta terrenal. Hay un pensar terrenal y hay un pensar celestial, espiritual. Y nosotros no tenemos que ir a buscar libros para aprender eso. Nosotros tenemos que darle lugar al Espíritu en nosotros, al Espíritu de la nueva creación, al Cristo resucitado, ¿no? Hecho el Espíritu
todo inclusivo, por así decirlo, como dicen los hermanos, ¿no? Tenemos que darle lugar al Señor en nosotros. Tenemos que tener comunión con el Espíritu Santo y con la vida de Dios. Entonces se va a manifestar lo celestial en nosotros. Juan dice que nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Y cuando nosotros tenemos comunión con ellos, entonces lo que se puede manifestar es lo celestial. Pensamientos celestiales, sentimientos celestiales, conductas celestiales, hermano. Y a eso tenemos que ir. Pero para eso tenemos que examinarnos a nosotros mismos. Tenemos que mirar dentro de nosotros. Tenemos que mirar ahí en nuestros pensamientos, en nuestros sentimientos, en la dirección que vamos llevando nosotros nuestra propia vida. ¿Entiende, hermano amado? Somos de la gracia, pero de adentro somos de la gracia, no de afuera solamente. De adentro, la gracia está dentro de nosotros. No, ella quiere reinar dentro de nosotros, ella quiere establecerse dentro de nosotros. No, ella quiere que nosotros abracemos exteriormente, nos tengamos que abrazar interiormente. ¿Con qué nos abrazamos interiormente? Con la gracia. Alabado sea el Señor. Con la gracia nos abrazamos nosotros. Entonces, fíjense, hermanos amados, las cosas celestiales. Nosotros estamos experimentando cosas celestiales, cosas que nunca hubiéramos podido experimentar estando en el monte Sinaí. Nunca. No, los que están en el monte Sinaí no pueden ellos experimentar la gracia, no lo pueden hacer. Por eso tenemos que darle lugar a Dios en nosotros. ¿No? Tenemos que tener el corazón de Dios como lo tenía David, ¿no? Como lo tenía nuestro amado Señor Jesucristo. Él tenía el corazón de Dios. Cuando dice que tenía el corazón de Dios, tenía el sentir que Dios tenía el pensamiento, tenía la intención que Dios tenía, es Jesús. Por eso cuando Tomás le dice, muéstranos al Padre, él le dice, hace tantos años que estoy con vosotros y no me conocéis, que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. El que me ha visto a mí ha visto al Padre, le dijo el Señor. Alabado sea el Señor. Y la gente tiene que ver a Jesús en nosotros. Tiene que ver a Jesucristo en nosotros. ¿A través de qué? A través del pensamiento, a través del sentimiento y a través de la humildad, a través de la firmeza. Jesús era un hombre corajudo, era un hombre con mucha autoridad, ¿no? Y así tienen que vernos a nosotros también. Alabado sea el Señor. Entonces, fíjense, hermanos amados, las cosas celestiales. Bueno, entonces vemos que hoy son muy pocos los que están en los cielos. Aunque la palabra de Dios dice que Él puso la iglesia en los lugares celestiales, pero son muy pocos los que están en los cielos. ¿Por qué? Porque no se manifiesta lo celestial a través de la carne, como se pasó con Jesús. Jesús era celestial y Él tuvo un cuerpo de carne. Y Él en su carne manifestó una vida celestial. Fíjese lo hermoso que va a ser vivir en el cielo, hermano. Con una persona como Jesús. Una persona llena de amor. Una persona llena de misericordia. Una persona que, aunque estemos leprosos, Él nos ama igual. ¿No? Aunque estemos paralíticos, aunque estemos ciegos, sordos. ¿No? Él nos ama igual. Una persona llena de amor. Imagínese vivir con una persona así eternamente y para siempre. Entonces nosotros tenemos que ver que las cosas que están del lado de la gracia son celestiales, pero las que están del lado de la ley son terrenales. Ahora, muchos de los primogénitos, porque dice que estamos en la compañía de los primogénitos, muchos de los primogénitos tienen, en su experiencia, todavía están en la tierra. Y mientras que los espíritus de los hombres justos, ¿no? Que esos son los espíritus de los hombres justos, esos son los santos del Antiguo Testamento, ¿no? Ellos están en el paraíso. Los espíritus de los hombres justos están en el paraíso. Ahí donde está Abraham.
No, porque ahí podemos verlo ahí en Lucas capítulo 16. Lucas 16, 22 hasta el 24. Si usted tiene paciencia y puede leerlo. 16, capítulo 16, 22, 23. Alabado sea el Señor. 25 y 26. Fíjese lo que dice allí. Y aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el infierno, alabado sea el Señor, y en el infierno dice, estando en los tormentos, el rico, y vio a Abraham de lejos y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí. Envía a Lázaro que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado con esta llama. Y díjole Abraham, Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, mas ahora este es contado aquí y tú atormentado. Este es aquí consolado, y he aquí que tú atormentado. Además de todo esto, una grande cima está constituida entre nosotros y vosotros, que los que quieran pasar de aquí a vosotros no pueden ni de allá pasar acá. ¿Vio? Ruégote, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, a alguien, envía a alguien allí, porque tengo 5 hermanos para que les testifique, porque no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dice a Moisés tienen y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo, no, padre Abraham, mas si alguno fuere a ellos, de ellos se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyesen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán si alguno se levantase de los muertos. Y eso hablando de nuestro amado Señor Jesucristo. Jesucristo se levantó de los muertos y no lo escucharon. Porque Él estuvo, después de resucitar, estuvo un tiempo en la tierra, hablando con los discípulos, y bueno, y enseñándole todo lo que ellos tenían que hacer para poder serles testigos en Samaria, en Judea y hasta el último de la tierra. Gloria al nombre del Señor. Entonces, vemos que los espíritus de los muertos, ellos se refieren a los santos que murieron en Jesús, ¿no? En el Antiguo Testamento. Y sabemos que el Señor Jesucristo, cuando el ladrón estaba ahí a su costado, el ladrón fue salvo y después fue llevado al paraíso, ¿no? Después de morir en la cruz, según Lucas 23, ¿no? Ahora, hay cosas que están mencionadas en la ley, desde el monte Sinaí, ¿no? Hay 6 cosas mencionadas en la ley, y parecería que la ley es placentera, que es algo que nos da placer. Primero hay un monte que ardía en fuego. Había un monte que ardía en fuego. ¿Quién podía acercarse a ese lugar? Nadie podía acercarse a ese lugar, solamente aquel que Dios decidió. Luego tenemos la oscuridad, las tinieblas, el torbellino. Y por último tenemos el sonido aterrador de una trompeta, ¿no? Y bueno, y después están las amonestaciones, ¿no? Porque eso vino a través de una voz, ¿no? Que hacía temblar a las personas que oían la voz, que hablaba. Y entonces este cuadro de 6 puntos, ¿no? A nosotros nos presenta un cuadro aterrador, ¿no? Nos presenta un cuadro terriblemente aterrador. Pero sin embargo, la gracia es todo placentero allí, ahí en la gracia, todo hermoso, todo bello. Y ahí hay 8 cosas
que están mencionadas, ¿no? Acá del lado de la gracia. Y esto, entonces vemos el monte de Sión y vemos la bella Jerusalén, la ciudad de Jerusalén, la celestial. Y eso nos habla a nosotros de una habitación, de una casa que nosotros tenemos, de un reino que nosotros tenemos, que es la casa de Dios. Es el centro, digamos, de donde Él está ahí gobernando todo. ¿No le parece que es un lugar hermoso ese? Donde la gracia nos coloca a nosotros, ¿no? La gracia nos da una casa para que nosotros habitemos, para que nosotros permanezcamos ahí. La gracia no nos pone en cualquier lugar, no nos deja a nosotros errantes, ¿no? Sin habitación, sin morada. No, la gracia nos pone en un lugar. Así que cuando nosotros recibimos a Jesucristo como Señor y Salvador, ¿no? El Espíritu Santo nos injerta, por así decirlo, nos coloca a nosotros en el cuerpo de Cristo. ¿Qué es el cuerpo de Cristo? La iglesia. El Espíritu Santo es el que nos lleva a la iglesia a nosotros, a formar parte del cuerpo de Cristo. Fíjese, el cuerpo de Cristo. ¿Sabe lo que está diciendo ahí? Que nosotros somos el cuerpo de Cristo. Nosotros, viles pecadores que éramos antes, ¿no? Personas que teníamos un pensamiento, un sentimiento, ¿no? Y una dirección que todo era en contra de Dios, que era una satisfacción natural. Nosotros que hicimos lo malo, lo perverso, lo vil, Dios nos escogió a nosotros para que nosotros seamos parte del cuerpo de su Hijo. Ahora somos parte del cuerpo de Cristo. No es que Dios no nos puso en un lugar. Nosotros los que creemos, los que hemos recibido la gracia de nuestro Señor Jesucristo, ahora nosotros somos parte del cuerpo de Cristo. ¿Qué es el cuerpo de Cristo? Colosenses capítulo 2. Es la iglesia del Dios vivo. Es la iglesia del Dios vivo, el cuerpo de Cristo. Y usted pertenece a la iglesia. Yo pertenezco a la iglesia. No es que no pertenezco a ningún lado, ¿no? Y también pertenecemos a la Nueva Jerusalén. También Dios nos dio un lugar donde nosotros morar, donde la Nueva Jerusalén, en la gracia, porque la gracia, ¿no? Es como una ciudad, es como una ciudad, es como una habitación que Dios nos ha dado a nosotros, ¿no? Gloria al nombre del Señor. Los que somos de la gracia, nosotros tenemos una habitación. No estamos errantes en este mundo. Tenemos una habitación espiritual y tenemos una habitación, ¿no? Digamos, literal, que es la iglesia local. Y bueno, y qué hermoso es eso, ¿no? Qué hermoso es la vida de la iglesia, hermano. Qué hermoso es poder vivir esa vida. Porque esa vida la vivimos con el Señor. La vivimos con el Espíritu Santo, la vivimos con la palabra de Dios. Y todo eso es precioso y hermoso. No podemos vivir esa vida fuera de la iglesia de ninguna manera. De ninguna manera. La iglesia es una comunidad. La iglesia es una familia celestial. No es una familia terrenal. Es una familia celestial donde todos somos hermanos. Donde todos somos cristianos, seguidores de Jesús. Nosotros estamos por la iglesia. No se nos ha dado una vida para estar por la iglesia, por el cuerpo de Cristo. No se nos dio una vida para estar en el mundo, para satisfacer los deseos de la carne. No se nos dio una vida para vivir para nosotros, se nos dio una vida para vivir para Dios. Nosotros estamos llamados para vivir para Dios y nada más que para Dios, hermano. ¿No le parece maravilloso eso? Eso es un privilegio, hermano. Esa vida da vida. ¿A qué le da vida? A nuestro cuerpo físico. Cuanto más Dios está en nosotros es cuanto más vida recibimos. Dios tiene que ir creciendo en nosotros. Esa vida que se llama Dios en nosotros tiene que ir creciendo por medio del alimento que es la palabra de Dios. Pero ¿dónde vamos a escuchar la palabra de Dios? En el mundo no. En el mundo no la vamos a escuchar. La vamos a escuchar en la iglesia. Porque ese es el lugar donde Dios la puso, en el cuerpo de Cristo. Ahí en la iglesia vamos a escuchar la palabra de Dios. Gloria al nombre del Señor, aleluya. ¿Se da cuenta, hermano?
¿Se da cuenta, hermana, el privilegio que tenemos nosotros ahora? Entonces, estamos en Sión, en la bella Jerusalén, la celestial. Y esa es la primera bendición que nosotros tenemos, a nosotros, que nos habla de que tenemos una casa. Es un lugar precioso, es un lugar... Y ahora fíjese que en esa habitación dice que está llena de ángeles, ¿no? Que los ángeles están llenos de gozo, llenos de alegría. Ellos están celebrando. ¿Y con quién celebran? Con los primogénitos, con los herederos, con nosotros. Estamos allí los dos, los ángeles y nosotros, ellos se gozan con nosotros que somos los herederos y coherederos con Cristo. Pero eso en el monte de Sión, no en el monte Sinaí. No en el monte Sinaí, no bajo la ley, no bajo el esfuerzo que usted pueda hacer para agradar a Dios, sino bajo la fe. Porque en el monte Sinaí no hay fe. En el monte Sinaí hay obras. Pero en el monte de Sión hay fe y gracia abundante. Alabado sea el Señor. ¿Te das cuenta, hermano? Ahora, nosotros estamos con los ángeles ahí. ¿Qué ministramos nosotros? Nosotros ministramos salvación. ¿Vio? Y ahí en el capítulo 1 de Hebreos, en el capítulo 1, versículo 14 dice: ¿no son todos espíritus administradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Fíjese, ellos nos ministran salvación, los ángeles a nosotros, nos ministran salvación. Ellos están continuamente administrándonos a nosotros vida, salvación, protección, ¿no? Confort, seguridad. Aún los ángeles están para eso. Ellos nos protegen a nosotros, nos cuidan, nos guardan a nosotros. Pero tenemos que estar en el lugar correcto. ¿Cuál es el lugar correcto? Porque si estamos en el lugar correcto, los ángeles no van a estar ahí. No nos van a poder administrar. No nos van a poder guardar, no nos van a poder proteger los ángeles. Los ángeles nos protegen, nos guardan, nos cuidan cuando estamos en el lugar correcto. ¿Y cuál es ese lugar correcto? El monte de Sión, ¿no? La gracia. Porque hay dos montes. Está el monte Sinaí, según el libro de Gálatas. Y está el monte Sinaí y está el monte de Sión. Y nosotros estamos en el monte de Sión, en la compañía de millares de ángeles. Qué maravilloso, hermano, qué maravilloso. Entonces, cuando salimos, no salimos solos, están los ángeles guardándonos. Y guardan a toda mi familia, y guardan a mis hijos, y a los nietos, y guardan a todo. Alabado sea el Señor, porque todos estamos en el mismo lugar. ¿Vio, hermanos amados? Ellos administran a los primogénitos. Y los primogénitos somos la iglesia del Señor. Entonces, qué demostración tan maravillosa, ¿no? Porque no solamente nos reunimos nosotros, sino cuando nosotros nos reunimos, se reúnen ellos también con nosotros. Cuando nosotros estamos reunidos en la iglesia, en la iglesia de gracia, hay millares de ángeles alrededor de nosotros, que son los testigos. ¿Vio? Millares de ángeles. Ellos celebran con nosotros el culto, ¿no? Con los seres humanos. Ellos celebran con nosotros. Ellos alaban con nosotros. Ellos adoran con nosotros. ¿Vio? Ellos quedan maravillados. Ellos sienten tanto gozo que una raza inferior como somos nosotros, que estemos ya alabando y glorificando al Señor. Cuando estamos en la iglesia, están los ángeles allí. Millares y millares. Vio aquel siervo del profeta que tenía temor porque los sirios lo habían rodeado para prenderle. ¿Y qué le dijo el Señor?
O el profeta, Señor, abre sus ojos para que vea. Y dice que cuando abrió sus ojos, dice que vio gente de a caballo, dice, en carros de fuego. Millares y millares y millares que lo estaban protegiendo y lo estaban guardando al profeta. Fíjese, y le abrió los ojos. Y nosotros tenemos que tener los ojos espirituales abiertos para ver en nuestros cultos los ángeles del Señor gozándose, alabando al Señor con nosotros. Aleluya, gloria al nombre del Señor. Entonces ellos celebran con nosotros, ellos participan de la salvación, ¿no? De la salvación en el nuevo pacto, ellos participan. Y ahí está Dios, el juez de todo, ¿no? De todos los espíritus, el juez de los hombres justos, ¿no? Ella habla de los santos del Antiguo Testamento. Ahora, sus cuerpos no resucitaron. No fueron dignos, como dice, no fueron dignos, no resucitaron. No, como ellos como eran justos, porque Dios que es justo justifica a estos justos, debido a la fe que ellos tenían. Entonces el amado Señor Jesucristo, el mediador de un nuevo pacto, que este nuevo pacto es mejor que el antiguo pacto, la sangre de nuestro Señor Jesucristo que fue rociada, que esta sangre habla mejor que la de Abel, ¿no? Esto indica un mejor pacto, un pacto más estable, con la mejor sangre, la sangre de Jesús, porque Jesús murió y Él encargó a aquellos que creían en Él este nuevo pacto. Y este nuevo pacto Él lo llama el Nuevo Testamento, ¿no? Porque Él es el mediador de este nuevo pacto, Jesús es el mediador. ¿Se da cuenta? Él es el mediador de un nuevo pacto. No como, porque estaba el pacto del monte Sinaí, pero está el pacto por medio de la sangre de Cristo. Si yo acepto el pacto del monte Sinaí, acepto que tengo que cumplir la ley, que tengo que cumplir los mandamientos, que soy salvo por las obras, que soy salvo por mis méritos, si yo acepto eso, entonces estoy bajo el monte de Sión y no puedo alcanzar la salvación, no puedo alcanzar la vida eterna, no puedo salvarme de la condenación eterna y del juicio eterno. No, para poder salvarme, para poder salvar mi espíritu y mi alma, yo tengo que aceptar el nuevo pacto, el pacto de Sión, del monte de Sión, ¿no? Porque en ese pacto, en ese monte, hay otro sacrificio que se roció, ¿no? Con la sangre de Cristo se roció ese nuevo pacto, ¿no? Y todo lo que reciben a Jesucristo son rociados con la sangre del nuevo pacto. Pero mucha gente me dirá, pastor, pero yo acepté a Jesucristo y acepto el nuevo pacto, pero se ponen después vuelven al monte Sinaí, a las obras. Quieren agradar o quieren llevar una vida justa por medio de las obras justas que ellos mismos hacen. Y nosotros no podemos alcanzar o perfeccionarnos, ¿no?, en la gracia por medio del monte Sinaí. La gracia no necesita al monte Sinaí para perfeccionarnos. El monte Sinaí nos hace ver que somos incapaces de perfeccionarnos a nosotros mismos por medio de las obras. Entonces le permitimos a la gracia hacer su obra en nosotros. Y ya la obra no la hacemos nosotros, sino que la hace la gracia de Dios en nosotros, que es la vida de Cristo resucitado. Hay que vivir en el Espíritu, hermano. Hay que vivir y andar en el Espíritu. Usted sabe que hay muchos hermanos que no entienden esta palabra, vivir en el Espíritu. Ellos la encuentran demasiado espiritual. Si bien es espiritual, no es demasiado espiritual como algunos quieren hacernos creer. Vivir en el Espíritu es darle lugar a la vida de Dios en nosotros. Vivir en el Espíritu es vivir en la palabra.
Yo creo la palabra. ¿Qué dice la palabra? No robarás. Bueno, yo creo que Dios dice que a Dios no le agrada que yo robe. Entonces, vivir en el Espíritu es no robar. Ahora, ¿cómo puedo no robar yo? Tengo que creer que el hombre que era un ladrón murió en la cruz del Calvario, murió. Ahora, la palabra nos dice que nosotros no tenemos que prestar nuestros ojos, ¿no?, para mirar cosas que nos lleven a pecar. Si tu ojo es maligno, entonces todo tu cuerpo está lleno de oscuridad. Entonces nosotros tenemos que quitar los ojos de la pornografía y de muchas de esas inclinaciones que muchas veces tienen los hombres y las mujeres, y tenemos que inclinar los ojos de allí. No tenemos que mantener mirándonos allí, eso, como anhelando, como deseando eso. Tenemos que quitar los ojos de ahí porque sabemos que esas cosas no le agradan a Dios. Entonces, cuando yo quito la mirada de eso que a mí me puede llevar a pecar, ¿no?, para agradar a Dios, estoy viviendo en el Espíritu. Porque solamente en el Espíritu puedo vencer la carne. La carne no la puedo vencer con el alma no santificada. Tengo que vencerla con el alma santificada. ¿Entiende, hermano? Por eso esto es maravilloso, poder entender dónde nosotros estamos parados. ¿A qué ciudad pertenecemos? ¿A qué morada nosotros pertenecemos? Nosotros pertenecemos al monte Sinaí, donde están los truenos, los relámpagos, donde está el juicio, o pertenecemos al monte de Sión, donde ahí está la ciudad del Dios vivo, ¿no?, la Nueva Jerusalén, donde hay millares y millares de ángeles allí, donde estamos en la compañía de millares y millares de ángeles, donde es la morada del Dios vivo, donde ahí se esparció la sangre, porque ahí en ese monte Dios hizo el pacto con nosotros, no un pacto de fe. Se esparció la sangre de Cristo. En el monte Sinaí se esparció la sangre de los animales, ¿no?, de 4 pies, es decir, bueyes, corderos, becerros, todos animales. Pero acá en este nuevo pacto, en el monte Sinaí, hubo otro sacrificio, que es el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, el cual Dios mira con agrado. Y todo aquel que cree en la sangre de Jesucristo, todo aquel que cree en el nuevo pacto, esa persona es salva. Es salva, no que va a ser salva, es salva por creer solamente. La salvación es la puerta de entrada, no es la puerta de salida de este mundo. Nosotros ya somos salvos, ya tenemos vida eterna. Nosotros declaramos que Jesucristo es el Señor. Declaramos que Jesucristo murió en la cruz del Calvario, que Él dio su vida por los pecadores, que Él era justo, santo y perfecto antes de morir. Y porque era justo, santo y perfecto, Él entonces pudo ofrecerse a sí mismo como un hombre justo, santo y perfecto, se pudo ofrecer en lugar del pecador. Y entonces el pecador ahora que cree en Jesucristo recibe la salvación que Él alcanzó por medio de la muerte, por medio de la sangre derramada. El pecador que cree es salvado. ¿De qué es salvado? Del infierno y de la condenación eterna, del juicio eterno por el sacrificio que Cristo hizo. No por el sacrificio que nosotros hacemos. Nosotros ahora vivimos una vida que Dios vive en nosotros su vida. Y cuando Dios vive en nosotros su vida, entonces nosotros no podemos hacer algo malo, algo que haga daño al prójimo, sino que cuidamos al prójimo, lo amamos al prójimo. ¿Entiende, hermano? Pero yo creo que el tema de esta mañana, que me queda un minuto, el tema de esta mañana, hermano, es de mirarse a sí mismo. Gracias te doy, Padre, por esta hora de radio. Te pido que tú bendigas a los hermanos que han escuchado y que le des mayor sabiduría y entendimiento. En el nombre de Jesús, amén. El Señor les bendiga, hermanos. Nos estamos viendo el día lunes con la ayuda del Señor.